Sí, hola, bienvenidas. Ahí sí, tengo el micrófono abierto. Muy bienvenidas a todas las que ya están. Ay, estoy haciendo unos ajustes y enseguida... dejé de compartir, ya. Un pequeño detalle. ¿Cómo están? Vayan saludando por el chat, las que ya están acá conectadas. Bienvenida, Yuri, Lorena, Sandra. Gracias por su puntualidad. Nosotras vamos a comenzar en honor del tiempo y quienes se vayan ingresando, ahí se van poniendo al día, vayan escribiéndome en el chat cómo están, cómo llegan, cómo se sienten, etcétera. Cuéntenmelo todo. Vamos a ajustar la cámara, ¿está bien? ¿Sí? Vale. Ya, niñas, vamos a empezar. Como cada reunión de Mastermind, les tengo una presentación. Hola, Yuri dice buenos días con toda la energía, sí. Y Sandrita dice un saludo desde Barcelona, un gran abrazo. Gracias, niñas, por su puntualidad y por estar acá, por sostenerse en el camino de seguir analizando junto a mí toda esta maravilla que nos entregan los libros. Yo siento que finalmente es como ir contagiándolas con esta posibilidad de descubrir que hay un contenido súper importante en los libros, pero también depende mucho de nosotras cómo vamos extrayendo la información y aplicándola en nuestra vida. Y es muy, muy enriquecedor cuando podemos compartirlo con alguien más, podemos escuchar cómo otra persona le da un punto de vista que también nos puede sumar. Así que en base a eso yo creé este espacio para que pudiésemos escoger libros e ir estudiando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de Raymond Samson, El Código del Dinero, un libro que, aunque ustedes no crean, que yo soy bien buena extrayendo como el corazón de los libros, no me fue tan sencillo decir qué parte escojo, porque finalmente es un libro que yo siento que puede ser un manual, es un libro muy bueno, es un resumen muy bueno, yo siento que él extrajo mucha información de su experiencia y de todo lo que fue aprendiendo en este camino, no solamente por haber sido director de banco, sino también porque él, una vez que decide dejar su trabajo y empezar a emprender como coach, empieza a darse cuenta de que si era efectivamente posible o no vivir, y de buen vivir, a través de este talento y este don que él había reconocido en él. Si puedo hablar de Raymond Samson, puedo decir solamente cosas buenas, porque este autor, yo siento que es un hombre que ha logrado mucha sabiduría en distintas áreas. Él es un hombre que, si tú ves su parte espiritual, es súper avanzado, es súper conectado, él ha avanzado muchísimo ahí. En su parte emocional también, no por nada tiene 36 libros ya al día de hoy. Esta semana recién pasada publicó su libro número 36. En la sabiduría financiera, él también, él ya está... Si ustedes se dan cuenta que este libro, que lo escribió en 2009, cuando él estaba haciendo toda esta investigación a través de precisamente responder a la pregunta de que si es posible vivir de mi profesión nueva, que era ser coach, y de todos estos talleres que él está impartiendo, y todo lo que él impactaba también en sus clientes. De ahí en parte esta investigación, él estudió mucho referente estadounidense, porque tanto en España como acá en América Latina, menos, no había muchos que fuesen de habla hispana. Es uno de los pioneros en ese sentido, de lengua nativa me refiero, porque claramente los libros están traducidos. Entonces él empieza a adquirir información, sobre todo de referentes estadounidenses, y la adapta a esta realidad ya más española en un primer sentido. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en el 2009 él nos estaba planteando cosas que hasta el día de hoy a nosotros nos hace como un desafío incluso entender, y en este libro él también nos explica el por qué nos pasa eso. Él ahora ya está en otro nivel, o sea, él está ya hablando de temas de que el dinero es importante que deje de ser... Eh, voy a apagar acá un micrófono que se abrió. Él, ¿cómo se llama? Lore, te encargo el micrófono, no vaya a interrumpir para que quede bien la clase.
Él ahora está, no quiero decir en la lucha, pero como que está en esta defensa, podría decirse, de que el dinero ya no sea un dinero volátil, sino que sea nuevamente respaldado en oro o en plata, como era antes. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, él está ya en otro nivel. O sea, nosotros a lo mejor ni siquiera podemos pensar en eso y él ya está ahí. Una de las cosas que yo siento que nos hace reflexionar mucho desde un principio en el libro es sobre si nosotros conocemos nuestro patrimonio neto. Y esa primera pregunta ya de Raymond Samson nos puede dejar como pensando, o sea, efectivamente lo sé, y si lo sé me gusta o no, y si no me gusta, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si me gusta, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? O sea, esta es una pregunta inicial a muchas otras que también él desarrolla en el libro, o sea, el libro tiene muchas, muchas preguntas. Así que para abrir el espacio quiero compartirle eso, esa frase, y aprovecho de leer y aquí han escrito ya en el chat. Lore, sí, pero no, sigue que no sé por qué se activa, pero bueno, ya lo cerré y Zulma dice tan importante ese número como primer dato de partida. Sí, y Moni dice, buenos días a todas desde Perú. Gracias, Moni. Bueno, vamos a empezar a abrir el espacio, porque es súper importante reconocer el tiempo de ahora, reconocer lo que estamos haciendo, sobre todo con mucha información que nosotros ya manejamos y sabemos lo importante que es efectivamente respetar estos espacios, y eso va a depender netamente cómo nosotros los generemos, y preparándolos y concentrándonos en lo que vamos a escuchar a continuación y lo que ustedes también van a compartir. Les pido que se dispongan a prestar atención y que una de las cosas principales cuando nosotros empezamos a leer un libro es abrirnos sobre este nuevo conocimiento y también ir soltando ciertos juicios o expectativas que podemos tener de la lectura, de lo que el autor nos comparte, de lo que puede salir en conversación en esta sesión, etc. Importante tener dando a notar si es que hay algo que también quieres profundizar, o si tienes tu libro ahí también puedes ir subrayando. Presencia, lo que yo les decía recién, para que honremos nuestro tiempo, abrirnos al aprendizaje y recordar que tendrán disponible la grabación, por lo tanto si hay algo que no quedó claro, si necesitan repasarlo, ustedes saben que cuentan con eso. Así que continuemos. Les recuerdo, mi Instagram es @pameaguilera_s, todos los prints de pantalla, fotitos que saquen de esta sesión, se los agradeceré, lo puedan compartir en redes sociales para difundir todo esto que nosotros estamos generando acá, que es un espacio de crecimiento, de elevar nuestro IQ financiero, de entender que es tan importante para el desarrollo de nuestros sueños, aprender a hablar de dinero, precisamente para después llevar el mensaje a nuestras comunidades, a nuestras familias, a todo nuestro entorno, que deje de ser un tema tabú. Y también agradeceré a todos quienes puedan compartirme su testimonio al final de la sesión, o también me lo pueden enviar por el WhatsApp, un video o algún texto. Así que bueno, como les decía, para mí no fue sencillo como decir cuál partes elijo para que fuesen el mayor resultado. O sea, es como, yo siempre busco en un libro y digo, si aplico esto ya tengo resultados, pero en este libro, como es mucho más completo, o sea, yo siento que el libro ya es un resumen de algo mucho más expansivo. De hecho, Raymond Samson tiene una mentoría de así llamada igual, de hecho, el Código del Dinero. Entonces ahí se expande obviamente mucho más en el tema. Y una de las cosas que si yo tuviese que resumir en una frase para abrir el tema en sí, la encontré en algo que dijo Steve Jobs, en donde hace relación al tiempo. Dice, tu tiempo es ahora. No lo desperdicies pensando en lo que podría haber sido y no fue. ¿Por qué quise elegir esta frase? Porque sobre todo en cosas de finanza, muchas veces nos pasa de que cuando nos enfrentamos a información que está relacionada con la educación financiera, sabemos de antemano, disculpen, que el resultado no nos puede gustar, puede pasar. Entonces nosotros ya tenemos una predisposición. El tema es que es importante darnos cuenta de lo que pasó, ya pasó. O sea, si hicimos lo que hicimos con nuestro dinero,
es porque quizás no teníamos información. Y desde ahí, bien. Por eso yo les digo, importante soltar juicio, incluso de nosotras mismas. Entonces ahora, al abrirnos al aprendizaje, podemos decir, bueno, esto yo no lo sabía, o lo escuché pero no lo apliqué, entonces, ¿qué hago yo ahora? Eso es lo importante, ¿qué hago yo de ahora en adelante con esta información? Porque si hay una de las cosas que pasa con esto de estar aprendiendo y escuchando, teniendo mentores, teniendo sesiones con personas que nos ayudan en nuestro potencial personal, sesiones de coaching, etcétera, es que nosotros ahí entramos en un nivel de conciencia mayor. Entonces ya nos podemos dar cuenta de que no se trata de quedarnos donde mismo cuando no accionamos. El mundo gira tan rápido y todo es tan rápido últimamente, todo está en crecimiento y en eterno movimiento, que si nosotras no hacemos nada con la información que va llegando a nosotras, ni siquiera nos quedamos en el mismo lugar, empezamos a quedarnos atrás. Entonces, yo las invito a eso, a que estos espacios nos vayan sirviendo precisamente para incentivarnos entre todas, porque a mí igual me ayuda que ustedes estén conmigo ahí, que me escuchen, para seguir intentándolo. No importa si fallamos, es como decir, bueno, de nuevo lo intento, o sea, no fallaré lo mismo, como quizás como intentando, y ese es un tema también, de hecho, que lo toca Raymond Sansón en este libro. Entonces, como lo importante es no desperdiciar nuestro tiempo, que nuestro tiempo es ahora, decidamos ahora qué vamos a hacer, qué estamos haciendo en nuestro día a día, no quedándonos pegadas en lo que podría haber sido, lo que yo ya no fue. Hay personas acá que quizás vean la grabación o que estén en estos momentos, que ya hayan ingresado en sala, que no me conozcan, así que voy a contarles un poquito de quién soy yo y por qué tengo la osadía de ponerme acá al frente a decirle, oye, vamos a hacer una mastermind de un libro. Bueno, hoy seré tu mentora en este espacio. Yo soy una mujer que se identifica mucho con el encontrar caminos de autoconocimiento. Siento que así es una palabra que define mucho lo que yo hago, porque finanzas, sanación, implica mucho de autoconocerte, efectivamente para conectar con ese sueño. Y estos mismos los voy enseñando a otras mujeres, para su bienestar económico principalmente, siendo mi misión ayudarlas en sanar su relación con el dinero para potenciar sus finanzas personales, y esto les ayuda a cumplir sus sueños. En cuanto a títulos, pudiese decir que soy ingeniera en administración de empresas, ingeniera en turismo, también tengo mi parte holística súper desarrollada, con una de mis principales cosas que me gusta decir es que soy maestra de Reiki Usui, y actualmente me desempeño como mentora de finanzas personales, y me he formado con grandes entrenadores en el desarrollo personal, espiritual y financiero. Y aquí les presento algunos nomás, de hecho como que intento variar cada vez que me presento como para decir con quién más he estudiado, porque al final es como con harta gente que ha aparecido en mi camino, y cada mentor, cada guía suma mucho a este persistir. Así que bueno, quiero saber cómo vamos hasta acá, si alguien más escribe en el chat. ¿Quién más se unió? Que no he saludado. Alba, bienvenida. Zulma, bienvenida. Silveira, bienvenida. Moni. Vamos a seguir compartiendo. Recuerden que este es un espacio en donde ustedes también pueden ir compartiendo en el chat y en las pausas, y también abriendo micrófono y opinando, así que bueno. Las invito a preguntarse, y eso es una pregunta que nos hace Raymond en el libro. ¿Tu tiempo, tu economía, tu libertad te pertenece? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos vendiendo nuestro tiempo a través de un empleo quizás, estamos delegando a cómo resulte la economía, que la vida pase por mí, yo siento que una de las principales cosas que nos duele es que efectivamente lo que no está quizás dentro de mi control y que pudiese estar en la medida que yo vaya integrando estos conocimientos a mi vida, es la libertad. Entonces finalmente el dinero, una de las grandes cosas que nos da precisamente es libertad. Y esa es una reflexión que dentro de los primeros capítulos él nos invita en este libro a preguntarnos. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo seguro es el camino mejor. Y ese es el camino como para el cual nos programaron. Sin embargo, muchas veces queremos conectar con esta libertad financiera, que es la base como de este libro, es como el camino a esa búsqueda de la libertad financiera, pero esa libertad financiera no va a llegar si tampoco tienes libre
tu forma de generar economía y también tu tiempo. Es decir, mientras abrazas que quieres seguridad en tu vida, la libertad no va a llegar. Y en eso él es súper tajante en el libro. Él dice, eliges la una o la otra. No puedes tener seguridad y libertad a la vez. La libertad implica un porcentaje no menor de incertidumbre, entendiendo que la incertidumbre es una necesidad humana. O sea, si nosotras supiéramos todo lo que va a pasar en nuestra vida, el día a día, supiéramos todo, tuviéramos la seguridad, no hubiese ningún porcentaje de sorpresa en nuestra vida, créanme que sería súper fome, súper aburrida. Porque es una necesidad para nosotros tener esa incertidumbre. Y eso hay que empezar a entender que cuando queremos elegir por un lado, muchas veces eso implica soltar. Pero como hemos estado tan programadas, no entendemos por qué decimos, ay, pero es que me dicen que puedo tenerlo todo, uno y lo otro, sí, pero hay cosas en que no están así, porque igual hay que entender que vivimos en un mundo dual. Entonces es importante darnos cuenta que hay veces que sí nos vamos a enfrentar a esta dualidad, entonces yo tengo que escoger. O sea, no puedo decir, ay, es que yo puedo tenerlo todo, entonces en el día manifiesto la noche, no es tan así, es como empezar a entender y discernir un poco más sobre cuándo aplico quizás ciertas leyes de manifestación y cuándo estoy enfrentado a un mundo dual, que efectivamente hay arriba y abajo, hay adentro y afuera, hay día, noche, y hay seguridad o libertad. Eso ahí está dentro de la dualidad en la que nosotros estamos viviendo en este mundo. Y claramente si elijo una, pierdo la otra, y en ambas hay un precio que pagar. Es así. Buenos días, Alba, y que aproveche a saludarla. Entonces, ¿qué pasa? Que este libro nos deja súper claro, y Raymond Samson yo siento que es uno de los pioneros en empezar a abrirnos los ojos respecto a darnos cuenta de que si nosotras no nos hacemos responsables, bueno, y hombres y mujeres, si no nos hacemos responsables de proyectar cómo va a ser el día de mañana nuestra jubilación, estamos frito pajarito. Si no nos ponemos nosotras en esa búsqueda de que sea una jubilación a mis términos, como yo quiero, y que sea holgada, feliz, económicamente abundante, también abundante en salud, en relaciones, etcétera, no va a llegar porque el gobierno me lo va a dar, no va a llegar porque Papá Noel me lo va a regalar. O sea, es empezar a darnos cuenta que si bien es cierto, nos enseñaron jugar a lo seguro, a no arriesgarme, hoy ese mundo no existe. Es así. Hoy ese mundo no existe. El mundo de nuestros abuelitos no existe. La economía como era en ese entonces no existe. Pero ellos nos educaron a nosotros, porque nuestros abuelos educaron a nuestros papás nos traspasaron esa información. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros seguimos comportándonos como era en ese entonces. Y cuando digo nosotros, lo digo como colectivo, no digo como que tú, no. O sea, nosotros si estamos en este espacio es porque ya estamos empezando a abrazar ese cambio. Sin embargo, piensen que estas cosas él las planteó en el 2009 y aún así hay gente que todavía vive ahí. Yo siento que eso es importante empezar a darnos cuenta. O sea, nosotros ya empezamos a ver esta otra cara que es posible de la moneda, pero hay gente que todavía no. Y que si nosotros le planteamos cosas así, nos manda a freír monos al África, nos manda a la punta del cerro, como diríamos acá en Chile. No, no nos va a inflar, no nos va a escuchar. No es posible como esto de libertad financiera, ¿qué es eso? Entonces acá Raymond en el libro nos comparte 4 obstáculos que él encuentra que en las personas aparecen y por qué es el motivo de que finalmente no abrazamos la libertad financiera. Yo siento que una de las primeras cosas que él no la menciona, pero yo se las quiero compartir y ahí me podrán decir en el chat las que están en vivo, yo siento que ni siquiera nosotros crecimos escuchando que existía una libertad financiera. O sea, partamos desde ahí. O sea, yo siento que el primer obstáculo es ni siquiera saber que eso era posible. Porque para nosotros, muchas de nosotras crecimos viendo a nuestros papás que iban a trabajar y eso era lo que se hacía. Muy poquitas, lo más probable es que crecimos en familias en donde tenían negocios, tenían emprendimientos. Entonces nos dice, uno de los primeros obstáculos para obtener la libertad financiera son las creencias limitantes que nosotros abrazamos.
Y esas creencias limitantes, también lo vimos en la Mastermind de Los secretos de una mente millonaria, en donde ahí se habla precisamente de esto, por qué se generan, qué pasa que en nosotros, en nuestro cerebro, cómo lo va moldeando. Hay formas de empezar a contrarrestarlo, hay formas de empezar a bajar esas barreras limitantes para crear nuevas que sean potenciadoras. Ese es el primer obstáculo. Y eso es un camino importante sacarlas, porque quienes ya han hecho trabajo no sé si decirle desprogramación de creencias o disminución de la creencia limitante, nos vamos a dar cuenta de que esto es un camino que a medida que vas sacando las primeras creencias limitantes, que son las que aparecen a flor de piel cuando te hacen la pregunta, ¿cuáles son tus asociaciones con el dinero? La primera vez que te la preguntan, y tú empiezas a reflexionar sobre eso, salen unas respuestas. Pero a medida que tú sigues trabajando, a los 2 meses te vuelves a preguntar cuáles son mis asociaciones con el dinero, cuáles son las creencias que me limitan y me alejan y todavía me hacen pensar que el dinero es malo, que si tengo más dinero voy a ser deshonesto, que no es espiritual, cuáles son mis creencias. Pasan 2 meses, 3 meses, te vuelves a preguntar, van saliendo otras. Y hay muchas que incluso alumnos me han dicho, Pame, yo llevo más de 1 año repitiendo afirmaciones y la creencia está ahí, o sea, no se mueve. Entonces nos vamos a dar cuenta de que por un lado nosotros tenemos las herramientas para trabajar estas creencias limitantes, pero hay algunas que están tan arraigadas, que ya se trata de recurrir a técnicas mucho más profesionales, mucho más profundas, un trabajo de sanación o de trabajo en el inconsciente, mucho más allá que repetir una formación, una afirmación o un encantamiento. Según cómo lo estés trabajando, todo es perfecto, todo funciona. Entonces ese tema de las creencias limitantes es súper fuerte, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que en algún momento nos compramos el cuento de algo y desde ahí es súper complicado, y es una palabra como limitante decir súper complicado, pero es así, es como que no es tan sencillo, ya, para decirlo en positivo, no es tan sencillo sacar ciertas creencias, porque están muy arraigadas, las escuchamos tanto, lo sentimos tanto, sobre todo cuando éramos más chiquititos y lo vimos tanto, tan constantemente, que eso para mí es así. Entonces, sacar eso de que esa es mi realidad y empezar a convertirme en otra persona para observarlo de distinta manera, es un trabajo de entrenamiento. Y para eso hay que ser valiente, porque muchas veces ir a remover cosas del pasado trae muchas emociones de tristeza, hay abandono, hay sufrimiento quizás, hay separaciones, hay desencuentros, hay discusiones, hay muertes quizás relacionadas. Entonces cuando empezamos a investigar esta parte, nosotros nos podemos dar cuenta que incluso puedan haber votos de otra vida, o de mi árbol genealógico, de mi abuelo, etc. El tema de las creencias limitantes es un trabajo súper profundo. Entonces, otro obstáculo que él en el libro nos comenta que existe para que las personas puedan conectar con esa libertad financiera que pueden llegar a desear, es una actitud complaciente y de comodidad. Y eso yo siento que es algo como inherente al ser humano. De pronto, nosotros en este camino de autoconocimiento, no nos damos cuenta que ni siquiera conocemos, por ejemplo, las funciones de nuestro cerebro. Entonces, cuando por primera vez nos dicen que el cerebro está dividido como en 3 tipos como de condición en que funciona, le dicen 3 cerebros, pero en realidad es uno que tiene distintas partes de cómo funciona. Hay una parte que es súper instintiva, hay una parte que es el cerebro límbico que le llaman, que es súper emocional, y el neocórtex frontal es la parte racional. Entonces muchas veces nosotros, ese cerebro funciona biológicamente de una manera automática, y al no saber yo cómo funciona mi propio cerebro, la vida pasa por mí. No es que yo soy así, es que a mí las cosas me pasan. No me doy cuenta que como no me conozco, no soy capaz de traer a conciencia situaciones y por lo tanto no las puedo cambiar, porque no las veo, son invisibles para mí. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que esa actitud complaciente, muchas veces porque nuestro cerebro nos quiere hacer ahorrar energía,
no sabemos que nosotros tenemos como que vivir una disputa interna con nosotros mismos, porque nuestro cerebro está creado para sobrevivir, para que nosotros sobrevivamos, no para que seamos felices. Por lo tanto, si a mí la libertad financiera me va a hacer feliz, pero eso me hace gastar un montón de energía porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque me tengo que mover, porque tengo que hacer llamadas, porque tengo que generar un plan de acción, el cerebro se agota y dice, no, eso es kilos y kilos y kilos de energía, o watts, o como le queramos llamar. No, no, ve a hacer otra cosa que te gaste mucha menos energía porque ya está automatizada. Y eso nosotros no lo vamos a entender si no nos conocemos más, cómo funciona nuestro cerebro, cómo somos por ser humanos, o quizás por ser mujeres, quizás también tenemos ciertas como actitudes que están como relacionadas a eso. Entonces esa actitud complaciente y de comodidad también él la plantea como desde esperar que otro me ayude a mí, que otro me solucione la vida, que el gobierno, el Estado, no sé, el gobierno de turno o el Estado me dé subsidios, me ayude, no sé qué, algo, pero como que alguien me tiene que ayudar. Ah, que mi hermana le va mejor, entonces ella me debería ayudar. Y Alba dice, le hace mucho sentido esto de la actitud complaciente. Entonces, claro, una cosa es como qué me pasa a mí como ser humano por mi biología, y otra cosa que me pasa a mí dentro de una sociedad en donde quiero quiero tener quizá un estado asistencialista que me solucione. Yo con el mínimo esfuerzo obtengo millones y millones de dólares, eso no va a pasar, o sea, acostar en la cama viendo Netflix no va a pasar. Pero muchas veces tenemos esa actitud de querer abrazar la comodidad y lograr todos nuestros sueños, y eso no va a pasar. Y eso él lo identifica en varias personas y por eso lo incluye dentro de esta lista. Lo otro súper fuerte, que yo lo vi en mi familia primero, en mí obviamente, y en muchas personas que yo atendía cuando trabajaba en la banca, son los malos hábitos financieros. Y finalmente esos malos hábitos financieros son el resultado del punto número 4, porque hay falta de educación financiera. Porque piensen que a nosotros nos enseñaron en el colegio a leer, a escribir, de historia, de geografía, de geometría, pero ¿en qué momento nos enseñan a hacer un presupuesto, economía doméstica? No nos enseñan nada de eso. Y como no nos enseñan nada de eso, ni en el colegio, ni tampoco en la familia, porque hablar de dinero es de mala educación, y hablar de dinero no es posible, y que nadie tiene que saber cuánto gana uno, cuánto gana el otro, que el dinero es sucio, que todas esas cosas que hacen a nuestro alrededor, no hay esa educación financiera, y producto de eso tenemos malos hábitos financieros. Cuando queremos empezar a inculcar en nuestra vida hábitos financieros, también es algo retador para nosotros. Entonces aquí hay algo que Raymond Samson comenta en el libro, y en sus videos yo les compartí 3 videos que él hace una exposición de como 1 hora y media, donde habla precisamente del código del dinero, y él también no puede resumir más su libro. O sea, ese también es un muy buen resumen, porque como les digo, esto es una mentoría, da para mucho. Él nos dice que somos esta generación que él observa, es una generación bisagra. Es una generación que está entre 2 eras, porque somos una generación, y muchas de aquí todavía estamos que a lo mejor más jovencitas pudiésemos tener acceso, pero nacimos análogos, independiente que a lo mejor a los 7 o 10 años, no sé cómo el promedio de edad acá, ya vimos un celular, o ya vimos como ya había un computador quizá en casa, en la misma generación de los papás que nos criaron a nosotros, ellos más grandes todavía tuvieron acceso a un celular o al computador o lo que apareció, el internet. Entonces nacimos análogos, y en el camino, independiente de la edad, nos convertimos en digital. Pero a la mente no le es tan sencillo cambiar como cuando uno cambió la máquina de escribir con un computador, porque así fue el cambio que vivimos. Pasamos de una máquina de escribir con la cintita y la cuestión, taca, taca, taca,
sonaba fuerte y eran duras las teclas, a lo mejor después apareció la eléctrica que era más suavecita y tenía ahí opción de ver un visor, de corregir, pero pasamos de eso a un computador, o sea, era una máquina con mucho más potencial. Obviamente no existía el Windows al principio, para las más jovencitas a lo mejor ya conocieron el Windows de primera, pero antes nosotros éramos puro código. Yo me acuerdo en el colegio cuando estaba más chica era puro código para abrir un procesador de texto y otros para abrir una hoja de cálculo y un par de juegos y cosas así. Cuando apareció Windows con todas estas ventanitas y después apareció el mouse, o sea, toda esa evolución, esa es la generación bisagra. Entonces, ahora viene una parte que también quise rescatar, que es súper importante, es darnos cuenta de esto. Para el cerebro no es fácil hacer ese cambio, o sea, nosotros lo observamos y lo usamos, y cambiamos y empezamos a usar el computador y aprendemos y desarrollamos la habilidad de aprender a usar el computador y todas las herramientas, los software, los programas y todas esas herramientas maravillosas que han aparecido, las empezamos a aprender desde la técnica, la habilidad. Pero el cerebro no es tan así, para nuestra mente no es tan sencillo hacer ese cambio, de nacer de una manera y esa evolución. ¿Por qué? Porque hay que considerar, y ahora por eso le decía tengan en cuenta eso, de que en la era de la agricultura, la riqueza eran las tierras. Entonces, se asociaba riqueza al que tenía tierra, al patrón de fondo. Y cómo era el patrón de fondo, que es lo que se decía, en algunos países ya habían esclavos. Y todo eso programa nosotros lo hemos ido arrastrando. En nuestro árbol genealógico todo eso, en este inconsciente colectivo, todo eso se va arrastrando, porque esa gente educó a la que sigue, que fue cuando llegó la era industrial, en donde ahí la riqueza era el capital. El que tenía dinero podía poner empresas, contrataba gente para trabajar y generaba mucho dinero. Ahí la educación se enfocó mucho más todavía a esto de estudiar para ser empleado. Ahí fue como el mayor cambio, porque antes como que no se fomentaba el estudio. Después sí, porque depende de tu nivel de estudio, era en qué nivel ibas a estar en la empresa o en la era de la industria. Entonces, claro, todos nos querían ser operarios, porque si tú no estudiabas, operario, ganabas menos, trabajabas más. Entonces hay que estudiar para tener un mejor puesto. Pero después pasamos a la era de la información, y acá yo siento que ya como que nosotras, como colectivo, insisto, no es que a ti te haya pasado, a mí necesariamente, pasamos a una era de la información. Y esa era la riqueza precisamente. Quien tenía la información le daban el clavo y podía generar mucho dinero. Pero la masa estaba todavía en la era industrial, por lo tanto todavía nos creíamos el cuento que teníamos que tener una profesión para poder tener un mejor empleo. ¿Qué pasa cuando ya el acceso a la educación creció? Ya no era necesario solamente un título universitario o un título técnico, sino que tenías que seguir al siguiente. Y llega un momento en donde está como esta sensación, y yo siento que en sus países también pasó, que acá si tú no tenías después el magíster, como que no te servía de nada el título, no tenías la especialización, no es que el diplomado, no es que hay que hacer un MBA. Entonces igual no nos dábamos cuenta de que no es de información, como de adquirir información para poder tener más currículum, sino era un tema de cómo aplico yo la información y cómo soy más estratégica precisamente para irme por un camino donde me genere más riqueza económica. Y nosotros actualmente, y esto por eso lo rescaté, porque siento que es súper importante que lo identifiquemos, cómo va viendo estas distintas eras, estos distintos cambios, y que conste que esto lo dice en el 2009, pero yo siento que todavía ahora también estamos en ese proceso de darnos cuenta que nosotros ya no estamos en la era la era industrial, ya no estamos en la era de la información, ya estamos en la era de la conciencia. De la conciencia, y la riqueza es conservar un nivel de conciencia siempre en aumento. Y ese pedacito es lo que yo quería rescatar, porque nosotras, muchas de acá, porque yo sé que ustedes están llegando de muchas comunidades en las que compartimos precisamente esta mirada, es darnos cuenta de que esta elevación de conciencia que estamos viviendo en el planeta es un abrirnos los ojos a darnos cuenta de que hay otras formas de generar riqueza económica
y que eso implica fortaleza y desarrollo en otras sabidurías, y que el conjunto de eso va a lograr que la riqueza económica surja como consecuencia de poder haber desarrollado lo otro. No por eso no voy a aprender educación financiera. Entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos una mezcla, o sea, estamos en una elevación de conciencia súper espiritual y súper conectados con la naturaleza, el universo, y también darnos cuenta que todavía tenemos actividades terrenales que hacer, y una de esas son los hábitos financieros. Una de esas es educarme financieramente, en mi economía doméstica, en los números de mi negocio. Y al principio no es sencillo, al principio, o sea, si a mí igual me pasa, al principio vemos resultados que no nos gustan, después un mes, bien, me gusta, y después vamos para abajo. Entonces ahí nosotros decimos, hoy tenemos que abrazar la inteligencia emocional. ¿Cómo sostengo a veces mucho dinero? Me asusto, tengo que desarrollar también inteligencia espiritual, esa conexión. Y eso va de la mano con ir limpiando esas creencias que me hacen pensar que porque soy buena persona, porque tengo quizás un trabajo orientado al servicio al otro, no tengo que cobrar o no puedo cobrar caro. Entonces todo eso implica limpiar mis creencias limitantes para ir sembrando las que yo quiero, las que me suman, que son más potenciadoras. Raymond Samson nos dice una frase súper importante, también que la quise rescatar para que la reflexionemos, sobre la ignorancia. Él plantea que finalmente la ignorancia es la peor de las pobrezas que puede existir, porque te lleva a ser pobre espiritualmente y materialmente. Porque díganme que no es cierto que si estás con una deuda quizás atrasada, pendiente de pagar, algo pasa ahí en tu economía, que me voy a poder sentar a meditar tranquilamente. La mente se vuelve loca, es mucho más difícil dominarla si estoy ahí como revolucionada, pensando en que es que me van a cortar un servicio o que le tengo que responder a una persona que le pedí plazo y que ya viene la fecha y que no sé cómo lo voy a hacer. Entonces yo también empiezo muchas veces a escuchar mi voz egoica y no escucho mi voz de la esencia porque estoy desconectada. Y a veces nos pasa, de hecho muchas veces, no sé si a ustedes les pasaba, ahí me comentarán, yo sentía que si tenía una forma de accionar errónea en mi parte como, ¿cómo explicarlo? Como terrenal, así como papá o como pareja o en mi finanza o en mi trabajo, le contestaba mal a mi jefe, no sé, yo me sentía culpable. Y ahora entiendo que, claro, al yo sentirme culpable, asociaba, y esa era una reacción automática, a ti te puede estar pasando también, que como era culpable, me merecía un castigo. Entonces muchas veces yo como me castigaba, no haciéndome Reiki, no asistiendo quizás a talleres con mi maestro, me castigaba así. Entonces llegó un momento en donde estaba tan desconectada y mi diálogo, esto tiene que haber sido como el 2012, era tan fuerte de decir, no, tú no lo mereces, que yo entré en un vacío súper grande. Y entre medio me despiden del trabajo, entonces como que yo quedé súper perdida y empecé a actuar mucho en automático. Cuando hablo con una amiga, que ella es guía espiritual el día de hoy, trabaja en constelación y tiene también así como muchos estudios, ella, bacana, ella tiene muchos estudios, ella un día me dice, pero ven acá a una sesión y yo, ya no es que te haga una sola técnica, como que ya sabía tantas cosas que me decía, tú ves, y yo ahí como que al escanearte, al escanearte, veo tu energía y yo siento que como por dónde nos podemos ir. Ya le dije, porque en una de esas igual quiero que trabajemos con hipnosis para entrar al inconsciente, al subconsciente, porque siento que hay algo ahí que yo no estoy mirando y que está medio profundo, le digo, porque no lo logro mirar y me castigo alejándome de la práctica. Entonces, ella me acuerdo que me cita a su casa, me recuesta en la camilla, porque ella ahí en su casa tiene su consulta todavía, y Claudia me dice, ya, relájate, y ella tiene una voz así, pero maravillosa para meditación y para entrar en hipnosis y todo. Y mi cuerpo reaccionó de una manera como si tuviese todas mis células diciendo, no se puede relajar, tiene que ir a trabajar, no, tiene que ir a captar clientes. Y era como tan así metida en esto de producir,
y me castigaba al no hacer mi práctica, porque como yo, tan sucia, iba a ocupar una práctica tan limpia y pura. O sea, ahora yo digo, mira la estupidez, pero así no lo pensaba. Estoy hablando de 2012 más o menos. Entonces, cuando ella me hace este proceso de relajación, mi cuerpo reaccionó de una manera que anda a saber tú qué era, pero era como si hubiese, ¿te has dado cuenta cuando tú te enojas por algo y te empiezas a sulfurar y te viene la cólera y te pones rojo y te enojas y tu corazón empieza a palpitar? Era como esa sensación, pero al recostarme y que ella empezó a darme las instrucciones para empezar a relajarme. Y fue súper fuerte porque costó mucho bajar ese impulso. Yo me sentía súper mal, pero ella me tranquilizaba y me decía, me costó mucho equilibrarte, bajarte eso porque era como una resistencia enorme. El día de hoy yo lo pudiese interpretar como que era como algo que el ego te dice como que no tienes que estar aquí, pero en ese entonces yo no tenía idea, o sea, yo me sentía mal nomás. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que es importante siempre estar conectados, que no se vaya esa conexión. Y esta ignorancia de tantos conocimientos que es como para nuestra vida, para nuestro bienestar, nos tiene muchas veces en una pobreza interna que además alimenta pobreza espiritual y además, en consecuencia, pobreza material. Muchas veces nos dicen la riqueza es un estado emocional, la riqueza es un estado de conciencia, la prosperidad, y nos demoramos quizás en empezar a integrar eso y sentirlo por ignorancia. Aunque no lo sepas, estamos en el juego del dinero. Eso nos dice Raymond, que el dinero es un juego y que no puedes no jugar el juego, pero sí lo puedes perder. Y eso, cuando nosotros nos damos cuenta de esta frase, rescatamos de que el dinero está en nuestras vidas desde que nacemos. No porque lo creamos nosotros mismos, pero nuestros padres o cuidadores tuvieron que desembolsar dinero para pagar el parto, para pagar la ropita que nos colocan, para pagar la cura. Entonces todo eso se adquirió con dinero. Una u otra persona, con desembolsar dinero, logró tener ese bien material. Entonces nosotros siempre estamos en eso, y en un principio nosotros no somos quienes los generamos como que, ay, voy a hacer algo y por eso me pagan, no porque somos bebés, pero nuestro alrededor sí. Como nuestro alrededor sí está en eso, también tienen pensamiento, emoción, van juntos, y eso genera una vibración. Y eso es lo que se proyecta. Por eso muchas veces no necesitamos que nos digan las cosas para nosotras sentirlo, saber, observamos. Y ese es un juego en el que estamos. Tony Robbins también lo ve como un juego, muchos autores también nos van diciendo, velo como un juego, y muchas veces a mí me pasaba que no me gustaba mucho esta palabra, yo decía como un juego, si esto no es para jugar, esto es algo serio. Pero cuando empecé a darme cuenta más de que la vida es fluir, la naturaleza es fluir, una flor no se cuestiona si es flor o no, es flor. Y sabe que si sale el sol va a abrir los pétalos y que se le va a poner una abeja y que va a polinizar y confía en que le va a llegar los nutrientes de la tierra, del agua, y crece. Y eso es como el juego de la vida. Y como es un juego de la vida, también podemos verlo desde un juego del dinero. Entonces, cuando nosotros decimos un juego, no verlo desde una connotación negativa, sino darnos cuenta de que juego se puede asociar a que hagamos esto de forma divertida. No tiene por qué ser implacentero. Tenemos que buscarlo hacer de la forma en que a nosotros nos guste, para que nuestra mente asocie de que generar hábitos financieros es bueno, es positivo. Y también un juego nos hace reconocer de que hay reglas. Entonces ahí decimos, hay reglas, entonces quiero conocer las reglas, porque si juego el juego, quiera o no, quiero ganar, y ganar de forma divertida. Y para eso tengo que instruirme, tengo que aprender, tengo que probar. Por eso todos estamos metidos en este juego, y no es que tú elijas no estar en el juego, estamos en el juego.
Y qué fuerte que decir de que podemos perder, o sea, y no creo que ninguna de acá pierda, o sea, queremos que ganemos, y que crezcamos y que nos expandamos. Entonces, una de las reflexiones que hace Raymond es que nadie nos enseñó de dinero como nos enseñaron a leer o a sumar, que era lo que yo les comentaba recién. Y es algo transversal y es común, está en todas las personas, independiente del nivel socioeconómico, independiente del país en que hayas nacido, independiente del idioma que hables, es como nosotros transamos para adquirir bienes materiales. El sistema educativo nos está enseñando en base al pasado, a la historia, lo que ya pasó. Entonces, tampoco es que nos motiva a desarrollar nuestra imaginación, eso es parte de nuestra responsabilidad. También hay que empezar a darnos cuenta de que el sistema educativo siempre nos fue mostrando que el error era algo súper negativo, que nos avergonzaba. Díganme o no, si acaso ustedes en las pruebas no les marcaban en rojo los malos, así, malo, pa, rojo, o una X, pa, malo, grande la X, malo, 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 nota, ¿quién sacó mejor nota? ¿Quién sacó peor nota, ah, tú eres mala, mala persona, hoy soy yo, mala nota, soy mala yo. Entonces, todas esas asociaciones que hacemos de pequeñitas, porque estamos con un cerebro en desarrollo, quedan en nuestro inconsciente y de grande muchas cosas no las entendemos porque no sucede o porque pensamos así, pero es producto de eso, de muchas experiencias que pasaron y que muchas de esas ni nos acordamos, a veces no nos acordamos qué comimos ayer, menos nos vamos a acordar qué pasó a los 4 o 5 años, entonces hay cosas que se nos olvidan, pero al subconsciente nada se le olvida, queda ahí. Y ahora es importante que nos demos cuenta que equivocarnos es parte del camino. Es parte del proceso, equivocarnos, que existan errores, es parte. Empezar a reconciliarnos con eso. Ojo, no equivocarnos siempre en la misma, o sea, como tropecé de nuevo con la misma piedra, no. Esa no es la idea. Pero en lo que vamos intentando, mejorando, va saliendo esa forma de hacerlo, como a mí me va acomodando, en base a que lo experimento, en base a que me di cuenta que falló, entonces cómo lo mejoro y creo una mejor versión. Y quise rescatar 2 acciones para incrementar nuestro IQ financiero. Y antes de seguir acá, quiero preguntarles cómo vamos. Voy a aprovechar de leer el chat que dice Alba, eso sí que es sumamente cierto, la ignorancia a nivel personal me ha llevado a cometer muchísimos errores. A varias, a varias Albas. ¿Alguien quiere comentar algo? O si no, seguimos. Abra el micrófono o levante la manito. ¿Quién más saludo por el chat? Ah, ya sí la había leído. También había escrito Alba. Bien, sigamos entonces. 2 acciones que en el libro El Código del Dinero, Raymond Samson nos comparte, que dice que nos va a servir en la medida que los desarrollemos para aumentar nuestro IQ financiero. Y las quise compartir hoy contigo estas 12, no las vamos a ver en profundidad, porque yo siento que este libro sí es un libro de estudio como para ver, así como capítulo por capítulo, y sacar un discernimiento al respecto, intercambiar ideas. Pero lo primero que nos dice, revisa tus creencias sobre el dinero. ¿Se acuerdan? El primer punto que él dice que nos alejan de manifestar libertad financiera, de vivirla. Entonces él nos dice, paso número 1, revisa tus creencias sobre el dinero, las limitantes. Las positivas las dejamos ahí, las nutrimos, las hacemos crecer, pero las limitantes son lo importante. Después dice, 2, complementa tu nómina con otras fuentes de ingresos. Nómina es lo que a ti te ingresa, tu sueldo, tu liquidación de sueldo, se diría acá en Chile. Entonces él dice, complementala con otras fuentes de ingreso. ¿Cómo? Ya eso es parte de educación financiera, estudiar, abrir, ver videos, eso él nos dice cómo, nos dice cuáles son los pasos. 3, págate a ti mismo primero. También, ¿para qué me pago primero? ¿Qué significa pagarme primero? ¿Cuánto porcentaje? Todo eso es parte de nosotros empezar a adquirir educación financiera. 4, no te endeudes con alegría. Muchas veces asociamos en las compras
por emocionalidad, por cubrir quizás otras faltas de nosotras, sobre todo a veces nos pasa a la mamá, a mí me pasó mucho tiempo, de que como yo trabajaba y estaba mucho afuera y estudiaba y siempre me quería perfeccionar, entonces yo veía muy poco a mi hijo, entonces cuando Diego era muy chiquitito yo siempre le regalaba súper buenas cosas, así como que súper buenas cosas. Porque al final yo siento que lo estaba haciendo, después me di cuenta de que yo decía, con esto como que entre comillas lleno el vacío, pero finalmente no es así, si los niños no quieren tanto los regalos materiales, ellos quieren tiempo con los papás. Entonces, muchas veces nos endeudamos pensando de que sí, sí, pero es que me lo merezco, es que para mi hijo, es que para mi mamá, ya, pero de pronto eso nos damos cuenta que no lo estamos comprando con dinero, lo estamos comprando con crédito. Crédito significa que yo estoy empeñando, hipotecando mi dinero del futuro, dinero que todavía no me llega, yo ya lo estoy comprometiendo. Entonces muchas veces nosotros no asociamos que cuando compramos con tarjeta de crédito, no estamos comprando con dinero, estamos comprando con crédito. Y crédito es una carta de compromiso con mi dinero que todavía ni recibo. Es decir, yo estoy endeudando yo del futuro, no hoy, yo no tengo que pagar esa deuda, a menos que tú la compres por los puntos, porque yo igual hago eso, compro con la tarjeta por los puntos y después la pago, o la pago antes que facture, un tema de los puntos, que es una forma inteligente más de usarlo, no como porque después lo voy a pagar en cuota. Hay cosas que ameritan comprarla en cuota, porque son más grandes, porque tú lo calculas, tienes una deuda súper manejada, un porcentaje que no te afecta, y eso bien, o cuando tú adquieres una deuda, perdón, dije está bien, eso no, me corrijo, eso es tu decisión. No voy a juzgar si es bueno o malo. Esa es tu decisión y es posible. También es factible que tú utilices deuda para apalancarte. Una deuda, por ejemplo, para comprar un auto, pero para trabajarlo. Entonces hay distintas formas de poder apalancarse de los bancos, pero muchas veces nos endeudamos con alegría porque es en ese momento tenemos la emoción y la invitación ahora es a utilizar otra emoción al momento de endeudarte, ya más de reflexionar, de preguntar, de pensarlo. De hecho, Raymond Samson que dice, piénsalo varias veces antes de adquirir una deuda sobre 100 euros. En alguna parte de ahí lo dice. Entonces, como decir, bueno, oye, sí, también, y por lo menos un parámetro, o sea, oh, alerta roja, es más de este monto, Raymond Samson dice, piénsalo a lo menos 24 horas, es como darle una vuelta, o 48, o hacete ciertas preguntas y aplícalas, porque yo también empecé a hacerlo así conmigo misma para que me funcionara, porque si no también era súper emocional al momento de comprar, súper emocional, y ahora último era como, terrible, porque, ay, me hace falta esto en mi negocio, mentoría, me la compro, me hace falta esto en el curso, me lo compro solamente porque estaba desde la emoción, en donde sentía que no era suficiente mi conocimiento, que necesitaba más. No era desde la alegría, pero no era la emoción correcta. Punto número 5, fíjate objetivos de ingresos crecientes cada año. Así como las empresas se han dado cuenta de que hacen su balance y dicen, ya este año estos fueron los resultados, este otro año queremos crecer en un 1,2% o en un 2% o en el porcentaje que sea. Pero nosotros en ningún momento nos ponemos esa meta, sobre todo cuando somos empleadas, como que dependemos, si es que nos suben el sueldo y generalmente son por porcentajes súper pequeños. Entonces, cuando nosotros ya somos dueñas de negocio, estamos emprendiendo, nosotros podemos ponernos esos aumentos de ingresos cada año, ir cada año abrazando este crecimiento. Paso número 6, crea diferentes frentes de ingresos pasivos. Eso lo habla también, bueno, en el libro, también lo habla en los videos que yo le compartí, de cuando él habla y desglosa el tema del código del dinero, y él plantea también que hay una forma de ir haciendo esta apertura de ingresos pasivos, porque muchas veces también, yo lo he escuchado en alumnas, y en mí misma de pronto era como medio confuso, y a veces cuando leo comentarios de gente que está ahí como que ve video de libertad financiera, leo los comentarios, y claro, como que la gente de pronto dice cosas que no van por ahí, porque el crear ingresos pasivos significan que van a ser pasivos en el futuro. Entonces ahora queremos hacer como 2 clics y que el ingreso pasivo se dé ya, y no es así. Él dice que generar estas fuentes de ingresos pasivos es como ir abriendo llaves, y que la primera, por lo general, es la que más cuesta abrir, porque ahí ya no sabes mucho, estás aprendiendo, cometes más errores, a veces te asocias con alguien que te estafa o que te falla, que las cosas no resultaron, es mucho de aprender. Lograste abrir esa llave,
Viene la segunda llave, ya ha pasado un tiempo, a lo mejor han pasado 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Entonces tú dices, ya, esta fuente ya la dejé corriendo, el día de mañana me va a generar ingresos pasivos, porque al principio uno no se come inmediatamente esos ingresos, los va reinvirtiendo y va por la segunda. Entonces esta forma de empezar a abrir estas llaves, como él lo va explicando, es entender que esto se va a demorar un tiempo, que yo tengo que generar mi propia estrategia. Él es mucho de empujarte a que sea lo que tú amas, tú quieres, te apasiona, porque entiendan de que Raymond Samson tiene un desarrollo de la inteligencia espiritual enorme, o sea, ese tipo años luz, así como nivel espiritual 100, así, él es como muy, así, muy avanzado. Entonces él nos dice, todos nosotros tenemos la misma visión, descubrir quiénes somos, y para allá vamos. Y el camino, tú eliges cuál va a ser. Y ese camino es el que te va a generar los ingresos. Y eso tú lo puedes escoger. Y él dice, siendo profesora te puede ir bien, siendo infoproductor, lo que tú elijas. El vehículo da igual, mientras tú siempre vayas en el camino de descubrir quién eres realmente. Y eso lo dice en la parte espiritual, a eso se refiere. Entonces, cuando vamos creando estos distintos frentes pasivos, nos vamos dando cuenta de que es en base a lo que realmente a nosotros nos apasiona, no a lo que nos dicen o lo que creemos que al otro le está funcionando. A ti te tiene que conectar. Paso número 7. No entierras tus talentos en un trabajo anodino. Eso quiere decir de que nosotras muchas veces nos vamos dando cuenta de nuestros talentos, nuestros dones, pero los minimizamos porque pensamos que como para nosotros es muy sencillo, no va a aportar en el otro. Y yo siento que ese es el equilibrio entre cada una de nosotras. O sea, yo aporto más desde esta parte, pero no significa que todas las otras áreas las tenga resueltas. Yo te enseño en este punto, pero por otro lado yo también necesito que alguien me ayude para ir mejorando en mi tema, pero también para muchas otras cosas, como la salud, relaciones, disciplina, etcétera. Entonces, cuando se genera este intercambio de talento, yo no me desespero por ser especialista en todo, pero muchas veces, como minimizamos nuestro talento, nos encerramos en un trabajo que en realidad no nos hace brillar. Entonces, él nos invita a que no enterremos los talentos, que todo lo contrario, empezamos a reconocerlos y potenciarlos. 8. Fórmate financieramente con buenas lecturas, que es lo que estamos haciendo en estos espacios una vez al mes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera Mastermind llegó mucha gente, se conectó. Mucha gente, porque partimos como caballo de carrera. Pero después en el camino pocos se sostienen porque esos son hábitos. Yo sé que varias las ven en repetición porque me dicen, comentan, y yo también veo los números de reproducción, entonces yo sé que se está viendo, pero a comparación a cómo comenzamos, claramente no son muchas las que se han sostenido en el camino. Entonces también felicítate y reconócete eso cuando te has seguido formando con lecturas financieras, con espacio de crecimiento, de expansión. Y no lo digo solamente porque estés en el mío, si has participado en otro y todo, genial, genial, si eso es lo que requerimos. Y yo siento que tampoco hay mucha gente hablando de esto. No hay mucha gente. No hay mucha gente que hable del tema de dinero. Paso número 9. No trates de resolver tus problemas de dinero solo con dinero. Esa era una de las creencias que a mí más me tocó así como empezar a derribar. Porque como que el dicho, no, es que el dinero atrae dinero, la tenía muy fuerte, entonces era como, es que ¿cómo voy a generar más dinero? Para eso necesito invertir. Y Raymond Samson, una de las cosas que te dice, invierte de todo, pero menos dinero al principio, cuando estés probando, o muy poquito, precisamente porque él dice que al principio, cuando estamos aprendiendo, es importante invertir nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra energía, nuestra creatividad, pero no todo nuestro dinero, muy poco dinero, dice, porque finalmente después se te puede pasar la cuenta. Y no es broma, pasa la cuenta. 10. Contrata un coach financiero. Y eso no lo digo yo, lo dice Raymond Samson. Así que para todas quienes quieran trabajar conmigo, este paso número 10 lo pueden realizar de la mano de alguien
no sola. Porque esto lo ve él de contratar a un coach financiero como cuando nosotras queremos mejorar nuestro estado físico y vamos al gimnasio, y si vamos sola, también como que no sabemos cómo usar las máquinas, nos desmotivamos, no sabemos cómo usar los ejercicios, y para eso nosotras contratamos un entrenador. O en el gimnasio ponen entrenadores para que te vayan mejorando la rutina, o cuando vas a una clase de yoga, por ejemplo, la instructora te va corrigiendo la postura, te va llevando un ritmo, te lo va marcando. Esto es lo mismo, una persona que te ayuda de la mano, para que vayas desarrollando esos hábitos financieros, para que empieces a darle como este impulso a tu rueda para que después avance y gire. Y todos necesitamos un coach financiero, incluso los coaches financieros necesitamos otro coach financiero, porque muchas veces es sencillo ayudar al otro, pero es como lo hago en mí. Entonces, si yo soy capaz de observarme y digo, oye, acá yo estoy fallando, yo voy a ir donde alguien que me ayude. Y también es válido si tú, en lo que tú eres, así como tú eres experta en algún tema, en algún momento te puedes dar cuenta de que me está faltando algo, quién va más adelantada que yo, o quién sabe más en este tema, que tiene la habilidad o la técnica más desarrollada, y que yo puedo aprender precisamente para después poder entregar mejor información, para entender cómo es el proceso, porque lo estoy viviendo en mí. Es eso. Paso número 11, piensa en grande, pasa a un siguiente nivel. Muchas de nosotras no nos enseñaron a pensar en grande, siempre en chiquitito. Es más, nosotros acá, no sé, en otros países, bueno, en varios sí, en Chile como que todo chiquitito. Pásame el pancito, pásame la sillita, pásame no sé qué, y como que hasta eso de pronto en nuestro cerebro tanto que lo repetimos, que piensa así como todo en chiquito, y él nos invita a pensar en grande, a pasar un siguiente nivel, y eso claramente implica que nos vamos exigiendo de una forma también muy consciente, no de irnos a extremos, y sí, en el paso 2 se dice empieza en pequeño, porque muchas veces queremos imponer así como primera vez que emprendemos y queremos todo grande, conseguimos dinero, invertimos, y es primera vez que lo hacemos, entonces es muy probable que no nos vaya tan bien, entonces él dice empieza en pequeño, o sea, piensa en grande, pero empieza en pequeño, o sea, voy probando, y eso me va a dar la expansión de como tengo mi visión grande a 5 años quizás, yo sé que este es mi momento ahora, que estoy más pequeño, que tengo menos gente contratada quizás, sin embargo es mi momento de aprendizaje, es como eso, darme cuenta de eso. Así que bueno, estamos llegando ya al final de esta presentación. Es un libro que yo siento que si no se lo han leído, léanselo, repásenlo, subrayanlo, y que lo comenten con otras personas, alguien que ustedes sepan que lo ha leído, pregúntenle qué parte más le gustó, qué parte te gustó más a ti, porque eso va expandiendo nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestro observador. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos harta información, ahí encontramos el qué. El qué. Nos dicen qué hacer en los libros, en videos, en algunos cursos, y este es como el círculo grande de la información, ¿qué? Ya, tengo el primer paso, ¿qué hacer? Mucho de eso lo hablamos hoy. Después hay otro nivel, en donde ya el círculo no es tan grande, que es cuando yo accedo a un espacio y empiezo a conectar con el cómo. Ya sé qué hacer, ahora tengo que centrarme en cómo lo hago. Al conectar con el cómo lo hago, hay cosas que tengo que dejar fuera, por eso el circulito va creciendo. Y tengo que ser mucho más enfocada, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo está haciendo lo otro? Y eso también te lo da la mentoría, el acompañamiento, libros, cursos, seminarios, donde tú puedes acceder al cómo. Pero hay un punto que yo siento que es más importante a desarrollar, y que ahí se achica aún más este circulito, que es cuando nos tenemos que centrar en el quién. Sé qué tengo que hacer, sé cómo lo tengo que hacer, pero muchas veces no nos preguntamos quién va a hacer todo eso. Y ese quién eres tú.
Pero quizás el tú de ahora, con estas habilidades de ahora, el que tiene estos conocimientos, de que sabe cómo hacerlo, no es el que lo va a ejecutar. Entonces la pregunta es, ¿en quién me tengo que convertir? ¿En quién? ¿En quién? Y eso es empezar a expandirte, salir de tu zona de confort muchas veces, atreverte a hacer más precisamente para darte cuenta que vas a aplicar el qué, el cómo, en medida de que tú empieces a conocerte más y empieces a darte cuenta de que en quién te tienes que convertir. Y eso implica mucha disciplina, constancia, perseverancia, tener visión. ¿Cómo quiero yo el día de mañana vivir? ¿Cómo voy a conectar con con esta libertad financiera que me plantea el autor si no cambio mis hábitos? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué rutinas tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer yo? No como que tengo que hacer del macro, es como en el yo. ¿Quién yo voy a ser de ahora en adelante? Una masterclass que tengo grabada se llama Arquetipos Sagrados del Dinero y responde en una parte, no digo que aquí van a encontrar la solución del quién, pero cuando nosotros vamos en el camino de en el quién me tengo que convertir, es importante autoconocernos. Y muchas veces hemos escuchado que hay personalidades financieras, que hay formas distintas de accionar respecto a cómo nosotros accionamos respecto al dinero, muchas veces de manera inconsciente, y esta información nos va a entregar el macro, como estos grupos que se generan mayormente en nuestras personalidades. Entonces, yo he estudiado mucho este tema, me he dado cuenta en mis alumnos y en clientas que siempre se reconocen mucho y se ríen solas porque las características son como muy al hueso, son bien certeras. Y es una masterclass que está grabada y está disponible para que ustedes la puedan adquirir y puedan empezar a conectar mucho más con cuál es su arquetipo, y arquetipo sagrado porque la creadora de la cual yo lo planteo y lo explico, lo he estudiado esto con 3 mentoras, ella es estadounidense, ella le pone la palabra sagrado porque finalmente te das cuenta de que estás conectando con un arquetipo que eres tú, entonces no es el decir soy yo desde que te lo impongo, sino reconocer qué cosas de aquí sí hay y qué cosas puedo ya empezar a modificar precisamente para mi bienestar, para conectar con ese bienestar a futuro. Y también les quiero recordar de que las mentorías personalizadas están abiertas, les voy a pasar el link de la masterclass, les voy a pasar el link de donde pueden hacer el test para reconocer lo pueden descargar para conocer cuáles son los porcentajes de su arquetipo del dinero, eso, hacer el test es gratuito. La mentoría solamente, la clase, perdón, solamente tiene un valor de $11, si hay impuestos de por medio, ahí Hotmart lo suma, pero en sí el valor de la masterclass está súper económico, $11 para que ustedes puedan también acceder a esa información, y las mentorías personalizadas conmigo también están abiertas, por lo tanto, si quieren contar con alguien que los lleve de la mano, ahí ustedes saben pues, que cuentan conmigo y ahí agendan su hora. Así que ese ha sido hoy día mi compartir. Me interesa que ahora sean ustedes la que me cuenten. ¿Qué les pasó con el libro? ¿Cómo les fue? ¿Qué rescataron? O de esta presentación, ¿qué les gustó? Ahí yo les comparto el link por si acaso, el Calendly, para que reserven su sesión. Para quienes quieran trabajar conmigo, ahí podemos conversar con mayor claridad y tranquilidad, ver qué es lo que podemos hacer, cuál es el mejor plan para ti, la verdad. Y también tienen el link para hacer el test de su arquetipo sagrado del dinero y el link de la masterclass, que está en súper oferta a solo $11. O sea, es un valor simbólico, la verdad, para que ustedes sí o sí lo puedan adquirir y puedan ver esa clase que estuvo súper potente. Y cuando esté sacando el curso completo de eso, también les voy a avisar, porque sí, ya lo estoy armando. Así que eso se acabó. Ahí ahora veo que está Andrea también, Candy. Ya, chicas, Laura también, gracias por estar acá. Si llegaron atrasaditos, acuérdense que esto está grabando, va a quedar en la plataforma. Así que ustedes, este espacio es para ustedes. Ahora ustedes son las que pueden hablar,
pueden comentar. Ahí sí, para que nos veamos todas. Ya, chicas, aprovechen. Si no pueden hablar, igual avísenme, porque yo, como no veo la camarita, solo veo la de Yuri, no sé en qué están. No sé si están ocupadas, no sé si están haciendo otra cosa. Las espero un minuto, unos minutitos. Lore dice, gracias mi Pame Bella, con todo gusto. Alba dice que interesante lo de los arquetipos, algo nuevo para mí. Sí, Alba, te invito a descargar el test y a ver la clase. Esa clase está bien sintetizada, está súper buena. Ah, y Andreita dice, disculpa por entrar tarde. No, después ve la grabación, no te preocupes. Yuri dice, gracias Pame por todo, me encantó. No me he terminado todo el libro, pero ahí voy. Sí, sí, les invito a que lo terminen, a que lo lean. Le dice que estoy aquí, que no me peine. Ya, hermosa. La que pueda prender su cámara para sacar una fotito, si no hay más preguntas, comentarios, yo daría por terminada la sesión. Yo estos minutos los dejo para ustedes. Así que las que puedan abrir la cámara para que nos tomemos unas fotos y ya ahí se quedan libradas. Me encantaría ver la grabación, Pame. Sí, sí va a quedar grabada. Ah, dentro de... Ahí están en pijama, bueno, ya. Ya, hermosas. Ha sido un placer para mí tenerlas acá. Gracias por la asistencia, muchas gracias por mantenerse acá, profundizando sobre esta información tan buena que son los libros. Este autor, Raymond Samson, tiene muchísimos libros, y dentro de esos muchísimos libros, que son 36 publicados ya, hay varios que son precisamente el tema financiero, sabiduría financiera, dinero feliz, ya el código del dinero, el tema de los 3 árboles para generar dinero, y ahora el último libro que sacó se llama El Código de la Disciplina, y él nos dice, hace poco dijo en el chat, que ese libro, el Código de la Disciplina, complementa también el código del dinero y el código de la manifestación, porque dice que muchas veces nosotras fallamos en otras áreas porque no tenemos la disciplina. Y él dice, cuando yo me di cuenta de que la disciplina era un tema mucho más profundo de lo que yo pensaba, empezó a escribir este libro, porque él tiene 2 libros más de disciplina. Y este es más profundo, entonces también dice, para quienes se hayan leído el Código del Dinero, el Código de la Manifestación, léanse este que es el Código de la Disciplina, así que se lo súper recomiendo. Yo escuché un audiolibro que él mandó un link, supuestamente ya está en Amazon, por lo menos digital. Así que eso es algo que, eso es así nuevo, pasó hace como cuánto, hace como 4 días, 3 días, no sé, es muy poquito, así que también se lo súper recomiendo si lo pueden acceder. Así que bueno, Lorena dice, tan bella y yo en pijama. Así que yo me arreglé, pues a veces yo también me conecto en pijama a las clases, cuando soy alumna es distinto. Alba dice, me encantó la masterclass. Andrea dice, que buen título, gracias. Y Lorena dice, los quiero a todos, pero creo que este último es para mí. Sí, yo me siento que es para muchos. Así que bueno, hermosa, muchas gracias por estar acá y les aviso cuando esté la grabación. Que tengan un feliz fin de semana, un excelente y bendecido sábado. Besitos a todas. Chao, chao.